a pasar esta parte un Sí, poquito sí más, se es un escucha. poquito más ligera. ¿Se me escucha? ¿Me avisan Se si escucha se bien, oye? doctor, Sí, se escucha bien. sí, doctor. Sí, está bien. Me parece que también estoy saliendo de un resfrío de esos bravos. Bien, entonces seguimos con la segunda parte, que esta parte un poco más ligera, más plausible, porque vamos a ver ejemplos de preguntas y se hace más llevadero. En primero, tipos de preguntas. ¿Cómo vamos a trabajar las preguntas? ¿Correcto? Con todo lo que hemos visto anteriormente, tenemos este detalle. Nuevamente consideramos la pirámide de Miller modificada y tal como lo vimos, es altamente recomendable que las preguntas, el 70% que tengan que hacer ustedes sean de caso clínico integrado y el otro sea tipo caso o problema. ¿Qué significa tipo caso o problema? Vamos a aplicar uno por uno para entenderlo por qué lo definimos así, ¿no? En primera instancia, mencionarle que de las 20 preguntas, un 70% tendrían que ser tipo caso clínico y un 30% tipo comprensión, ¿correcto? Es decir, el caso clínico, como saben, es un nivel más alto de discurso neuropsicológico que tiene que tener el alumno y conocimientos un poco más establecidos, más comprendidos. Mientras que el de comprensión encierra que entienda la pregunta, que es normalmente la que se producen en preguntas directas en las transversales. Vamos a explicarlo eso mejor para que sea más claro, pero de todas maneras quedamos en contundencia de que se elabora pregunta tipo caso clínico el 70% y pregunta tipo comprensión 30%. ¿De acuerdo? Digamos de 20, 14 tienen que ser caso clínico y otras 6 más o menos tendrían que ser tipo comprensión, que son un poco más simples que la de caso clínico. Estas son las áreas que manejamos nosotros en AFEFAM, sobre las que vienen las preguntas. Las áreas clínico-médicas, donde se tiene que trabajar tipo caso clínico, vamos enmarcando, tipo caso clínico, medicina, pediatría y urgencias. Las áreas clínico-quirúrgicas, también tipo caso clínico, ginecobstetricia, cirugía general y especialidades. Las áreas no clínicas son tipo caso o problema. Está salud pública y prevención, está ciencias básicas, está ética, está investigación y está gestión. ¿Por qué se hace esto? Porque es muy problemático, por ejemplo, en prevención hacer un caso clínico, ¿no? Ciencias básicas, un caso clínico tampoco encierra mucho, solamente que ciencias básicas sí interviene en la integración. Preguntas de ética tipo caso clínico, un poco difícil. Ahora que veamos cómo se define es un poco problemático, pero no podemos pasar por alto que requiere ser evaluado el alumno también en este tipo de competencias, llamémosle transversales, por decirlo así, ¿no? ¿Qué es un caso clínico rápidamente? Ustedes lo conocen. ¿Qué es el caso clínico como herramienta pedagógica? ¿Que es lo que nos interesa, ¿no? El caso clínico es una herramienta, ¿no? ¿Qué es lo que quiere dar? Es un conjunto de procesos mentales a través de los cuales el médico formula un diagnóstico y determina los planes de manejo y pronóstico de un caso específico. Hay muchas formas de definir caso clínico, pero recuerden ustedes que es un conjunto de procesos mentales donde la memoria juega un papel básico, pero los procesos mentales que discurren desde lo que aprendió antes de la universidad, en la universidad y en los últimos años de su carrera, ahí tiene que ir ordenando todo eso y cuadrándolo directamente. El caso clínico, para hacerlo, es una breve historia clínica, datos precisos y sustantivos. Recuerdo, con eso estamos eliminando la posibilidad que habíamos planteado de que sea muy larga la pregunta, ¿no? Es datos precisos, sustantivos. Nada que se valga por la rama ni que intente marear. Redacción sencilla y clara. Información de laboratorio corta y precisa. Preguntas sobre el caso siguiendo el desarrollo de una historia clínica, que lo vamos a ver ahora en el ordenamiento. Se recomienda plantear casuística nacional y el caso puede generar varias preguntas relacionadas, ¿no? Que son generalmente las que van a caer en las opciones dándole el tinte de incorrección o de corrección total. Entonces, como ven ustedes, fundamentalmente se trata de que sea breve, que sea precisa y que sea sustantivo. Recuerden, se le va a medir lo que queremos, que es saber si sabe sobre determinado tema, sobre determinado punto, sobre ese punto tiene que ir el enunciado, como ya lo hemos mencionado, no en otra forma. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos hace un poco más sencillo el tema de trabajarlo. Este es el ordenamiento
con lo que se hace normalmente un caso clínico, lo trabajamos nosotros. En primer lugar, tenemos la edad, el sexo, el lugar de la atención médica, el motivo de la consulta, la duración de la patología de lo que está presentando, la historia previa o historia familiar, el examen físico, el resultado del laboratorio, el tratamiento previo de evolución. Este es un caso clínico que normalmente lo hacemos en los hospitales o lo hacemos en el lugar donde estemos haciendo docencia, ¿no es cierto? Este sí, este mismo ordenamiento con las variables de estilo que hemos mencionado, se procede para hacer un caso clínico. ¿Te acuerdas que comenzamos paciente o digamos, mujer de 42 años? Así se arranca en ese condicionamiento, ¿no? Donde llega la emergencia o llega a consulta, porque ahí ya también estamos indicando el nivel de gravedad que pudiera tener, el motivo de la consulta, viene por tal cosa, la duración del motivo, la historia previa, historia familiar, qué antecedentes puede tener, el examen físico, resultado de laboratorio y tratamiento previo. Esto es lo común y corriente y esto es lo que vamos a seguir empleando para no marearlo, porque todos trabajamos con lo mismo, ¿no? Entonces, solamente el estilo va a ser un poco diferenciado en cuanto al lenguaje que empleemos. En el caso clínico, no. Se debe preguntar por situaciones clínicas que son responsabilidad de especialista. Recordemos un detalle siempre. Nosotros creemos que el estudiante debe saber cosas que sin darnos cuenta nosotros le hemos aprendido cuando ya éramos médicos con mucho tiempo de repente de camino, ¿no? Y pensamos que como ya la sabemos hace algunos años, ya la traemos desde la universidad y muchas veces no es cierto. Hay que tener en consideración eso. No se debe presentar casos clínicos que implican toma de decisiones médicas de nivel complejo, lejos de lo que un estudiante exitoso debería poder saber. Es otro detalle también, ¿no? Los casos clínicos no deben ir a cosas que ellos no son tan complejas que tendrían que tener una experiencia que sí tenemos nosotros para poder llegar a un diagnóstico o a un tratamiento, ¿no? No, también no se debe plantear casos clínicos que enfocan problemas raros o muy inusuales. Como, para hacer una buena pregunta no se requiere de estas cosas. Una buena pregunta que mide lo que queremos medir no requiere estas cosas. Basta con sencillez, con claridad, con puntualizar y estemos satisfechos, ¿no? No se debe incluir en la pregunta datos para extraer. Es un vicio común. Se ponen más datos de lo que se requieren, ¿no? Sí, ciertamente que hay datos que hay que colocar y que van a también servir para descartar otras posibilidades, pero no datos que solamente intenten distraer, ¿no? ¿Qué es el caso, problema o situación? Que es un poco lo que va con las transversales que hayamos visto acá. ¿Recuerdamos esto? Esto de acá, de las no clínicas. Salud pública, prevención, ciencia básica, ética, investigación y gestión, ¿no? Es un poco difícil definirlo. Yo me he roto un poco la cabeza también para definirlo, pero se entiende lo siguiente. Un caso o un problema, o si no es caso clínico, es un caso, un problema o una situación, se define en el concepto médico. Es una situación sanitaria generalmente que no siempre requiere un razonamiento secuencial, o sea, no tiene las características del caso clínico. No requiere que haya un razonamiento secuencial, un razonamiento integral, ni que venga una cosa traiga a la otra, como son los procesos mentales que se piden en el caso clínico, ¿no? Siempre debe conocer la situación y debe conocer las bases fundamentales de eso. No requiere solamente memoria, requiere lectura, requiere comprensión, pero sí no pide esos procesos mentales que estamos trabajando, ¿no? Por lo tanto, su condición dentro de lo que es de una medida de competencia está un poquito más abajo de lo que significa un caso clínico en cuanto a eh, inherencia o interiorización o constructivismo del aprendizaje, ¿no? También se considera, bueno, en todo caso también es importante esto, generalmente ocurre dentro de un grupo o colectivo de pacientes. Eso también es importante. En las preguntas de este tipo son pocas las veces, excepto ciencia básica quizás, que se habla de una persona, de un hecho, de una patología en una persona. Aquí se habla de patología generalmente en colectivo, que son salud pública, que son prevención, los casos éticos, los niveles de investigación, las características de una investigación, las características de la gestión. Todos esos son procesos plurales, ¿no?
son situaciones plurales que no, que se distancian bastante de lo que es un caso clínico, ¿no? También se habla como caso aquellos que requieren el conocimiento o la aplicación de habilidades blandas, ¿no? Que son los saberes que uno aparece con las llamadas competencias de repente generales, por eso se llaman también transversales, o las genéricas o las básicas, ¿no? O las fundamentales, como le llaman también, ¿no? Entonces ahí sí hay una diferencia importante con el caso clínico. Eso lo van a ver. Por ejemplo, un colega me preguntó la pregunta de primer nivel. La pregunta de primer nivel son poco difíciles que se pueda aplicar a un estudiante que está trabajando, o está haciendo su primer nivel, que le puedan preguntar casos clínicos, ¿no? Normalmente lo que se va a preguntar son generalmente problemas de gestión, problemas de investigación, problemas transversales o salud pública generalmente, que son los que se ven más en esos niveles, ¿no? No necesariamente es igual, esa pie juntilla es lo que yo digo, pero sí es lo que más es proclive a eso, ¿no? Por ejemplo, una pregunta de caso problema. En las naciones de las Américas, de promover el desarrollo y la ejecución de políticas públicas saludables, ¿qué circunstancias deben tener en cuenta? Como ven, no es una pregunta solamente de memoria, es una pregunta de comprensión tiene también un avance más importante. Tiene niveles cualitativos de conocimiento, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué circunstancias deben tenerse en cuenta? Las sociales, políticas económicas, las culturales, económicas y sociales, las ambientales, sociales y políticas, económicas, sociales y culturales. Entonces ahí es donde el alumno emplea sus recursos transversales, ¿no? Estamos hablando de políticas públicas, un poco de nivel de salud pública, ¿no? Por ejemplo, caso por el paciente de 7 años que cuenta con seguro social. Acude al centro de salud de Minsa con colgajo de cuero cabelludo. ¿Qué actitud se debe tomar? Como ven ustedes, aparenta ser un caso clínico, pero si lo expulgan un poquito, si comienzan a disecar el enunciado, se dan cuenta que no tiene mucho de caso clínico, ¿no? ¿Qué actitud se debe tomar con un colgajo de cuero cabelludo? Pero interviene que acude a un centro de salud, ¿no? Interviene la edad, interviene que tiene seguro social. Y la pregunta es, entonces las respuestas son de situaciones. Derivarlo al centro de salud, tratamiento integral y luego estabilizarlo hasta referir de salud, tratamiento integral y darle alta, negarle la atención porque no corresponde. Como ven, no es que sean preguntas sencillas de contestar, pero sí encierran conceptos, eh, digamos, discursos mentales, discursos de conocimiento diferentes a lo del caso clínico. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las preguntas, por ejemplo, que se hacen en el examen que está de moda del examen de Minsa, ¿no? Se hacen preguntas de este tipo. Pero el tema es que si ellos han estudiado eso y si las preguntas están hechas de una manera tal que permitan que el alumno refresque conocimientos y no que memorice tesis o que memorice protocolos o que memorice guías, ¿no? Porque esa no es la idea. Esta otra, paciente de 80 años con diagnóstico de infección por HIV con criterio de admisión en UCI. El médico intensivista se niega a ingresarlo. ¿Qué principios interrumpe? Una pregunta ética. ¿De acuerdo? Es un problema, un conflicto, un dilema ético, pero no es un caso clínico, ¿no? Pero ustedes ven que la pregunta también está bien hecha, está bien cuadrada, y eso es más o menos la forma como se deberían hacer las preguntas que estamos considerando en ese 30%. Dentro de los casos clínicos viene la palabra integración. Voy a mencionar rápidamente esto porque es importante considerarlo. Cuando no hay integración va a suceder esto, ¿no? Cada uno trabaja por su lado, cada conocimiento viene por su lado y cuando los queremos unir, no están integrados. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son los ejes integradores para la redacción de casos clínicos? Tienen ciencias básicas, salud pública, ética y el campo clínico. ¿De acuerdo? Los ejes integradores actúan de forma conjunta y permiten que cada caso planteado integre saberes de ciencias básicas y ciencias clínicas. Usted no podría contestar la pregunta clínica de un caso clínico si es que no sabe ciencias básicas. Esa es la gracia de hacer una pregunta integrada. Considerar que si no sabe ciencias básicas, no podría contestar esa pregunta. Es más, si ustedes revisan en algún momento los temas o las áreas que se toman en otros países, ya no toman ciencias básicas. No hay examen de ciencias básicas, porque se considera que ciencias básicas tienen que estar contestadas, tienen que estar aplicadas en las preguntas de casos clínicos que se hacen o en las preguntas de otro nivel, ¿no? Entonces,
Lo que queremos ahora nosotros integrando es que las ciencias básicas permitan que su conocimiento pueda contestar al campo clínico, pero puede intervenir también niveles de ética y niveles de salud pública. ¿A ¿Cómo qué lo se refiere con ciencias básicas? Disculpe la interrupción. Ciencias básicas son las ciencias que, digamos, se aplican en la primera instancia, que, como son, por ejemplo, anatomía, como son fisiología, como son farmacología, como son bioquímica, ¿no? Claro, porque las facultades de medicina pues consideran ciencia, quizá otros temas como ciencias básicas, pero ya me quedó claro. Me quedó claro. Ese día, ¿no? Son las ciencias, las ciencias iniciales donde se forma el primer estamento de lo que debe conocerse, ¿no? Genial. Y ya no tampoco, Listo. también ha perdido un poco sentido esa descripción, pero es lo que se emplea actualmente, ¿no? Ujú. Por Gracias. ejemplo, un caso clínico integrado. Mira, aquí dice, voy a leerlo. Mujer de 32 años ha tenido tres parejas sexuales. Todo esto es probablemente múltiples. Nunca usó protección local. Usa anticonceptivo oral. Consulta por vulvovaginitis a repetición, caracterizada por secreción transvaginal abundante. Al examen, huellas de rascado a nivel de labios mayores. Al frotis de mucosa cervical se observan células de núcleo grande rodeadas por un halo claro por reforzamiento del citoplasma del halo. Los hallazgos del frotis refuerzan el diagnóstico de... El enunciado viene hasta acá, hasta mayores, ¿correcto? Y de aquí, bueno, esta parte del enunciado, ¿no? Pero esta parte de acá inicial que viene de acá es la casa, el lado clínico, ¿no? Y acá vienen las ciencias básicas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que, en el enunciado tenemos un campo clínico, que es desde acá, y tenemos un campo de ciencias básicas, como se le llama, ¿no? Lo que sería histología, lo que sería lo que se aprende con el microscopio, que sería las ciencias básicas, una parte de ciencias básicas, ¿correcto? Los hallazgos de Frotir refuerzan el diagnóstico de, que esa es la pregunta. Para que pueda contestar el alumno esta pregunta, tiene que saber ciencias básicas y tiene que saber clínica. Aquí lo separo mejor. Es más, yo podría decir, ¿hay salud pública también? Sí, porque ha tenido tres parejas sexuales, probablemente nunca usó protección local, usó anticonceptivo oral, que se convierte también en un problema de salud pública. Campo clínico, por lo que consulta, las molestias que tiene. Y ciencias básicas, lo del frotis. Entonces aquí ya tenemos tres elementos. Está integrando campo clínico, está integrando ciencias básicas, está integrando salud pública. O sea, tiene que conocer de las tres para poder dar una respuesta correcta, ¿no? Y si lo hacemos en este caso, con los ejes integradores, tenemos eje de integración ciencias básicas, 60% de porcentaje, salud pública 10%, ética no participa en este eje y campo clínico 30%. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en la pregunta, el que sabe el frotis prácticamente tiene más de la mitad de la respuesta correcta, pero eso tiene que sumarle la clínica, ¿no? Entonces, nosotros trabajando con ese sentido, le hemos puesto un porcentaje a cada uno de lo que debe saber y podremos decir entonces que para contestar esta pregunta es un caso clínico integrado, ¿no? Esa es la idea. Usted redacta acá la respuesta alternativa a sus opciones. Papiloma, vaginosis, gonorrea, sífilis o tricomoniasis, ¿no? Un caso no integrado de salud pública. Es el mismo caso, pero en dos formas de hacerlo. Un caso no integrado de salud pública. En lactantes, ¿cuál es la medida preventiva más importante para evitar diarreas por manipulación de alimentos? Lavado de manos, ¿no es cierto? Estamos claros ahí todos, que la respuesta está clara. Pero, ¿ha avanzado algo en la pregunta o es una pregunta que prácticamente parece de memoria? ¿No es cierto? Es un caso no integrado, evidentemente. Y otro caso integrado en salud pública. Recuerda que no es caso clínico, caso integrado. Se pone en un servicio de neonatología recientemente inaugurado con personal nuevo, se detectan tres neonatos con diarreas y simultáneamente otros tres prematuros en ventilación mecánica que presentan fiebre y hipolimia. Estos hechos otorgan relevancia a qué? Y es la misma pregunta anterior, pero convertida
convertida en una integración. Si usted ve aquí, él prácticamente, ¿dónde está? Él prácticamente, se me pasó, perdón, prácticamente detecta por salud pública que hay tres neonatos con diarreas y otros en ventilación mecánica, simultáneamente, porque hay seis niños en esa condición. ¿Qué está pasando? Entonces le obliga a pensar qué es lo que está pasando aquí. Hay tres con diarreas y tres con ventilación mecánica y presentan fiebre y polinemia. ¿A qué otorga relevancia a estos hechos? A que hay un elemento contagiante, ¿no? Que está proporcionando una infección exógena. Entonces aquí tenemos que ver cuál es cómo se debe evitar esto, cuál de estas respuestas es la más cercana a solucionar este caso. Entonces está aplicando salud pública, está aplicando clínica fundamentalmente, los dos elementos claves, ¿no? Aquí ya no entiendan mayormente ciencias básicas, aunque podría intentarse darle un porcentaje, pero fundamentalmente son dos. Se integra salud pública, se integra con clínica. Por supuesto, la pregunta factible, la más la opción es lavado de manos, ¿no? Por el lavado de manos, como no se cumple, ha producido todo esto, esta simultaneidad en los seis neonatos. Es un poco lo más o menos que queremos trabajar en eso, ¿no? Bien, entonces, cuando hagan ustedes sus preguntas, recuerden de que tiene que haber un porcentaje de preguntas que tengan un nivel de dificultad difícil, un nivel de dificultad mediano y un nivel de dificultad bajo. ¿De acuerdo? Eso de todas maneras, porque puede ser caso clínico o sea caso, en los tres, en ambas situaciones se puede producir que hayan preguntas casos difíciles o caso clínico difícil, puede ser caso clínico mediano o caso o problema mediano, o puede ser fácil o problema o el caso clínico. ¿De acuerdo? Y tenemos que tratar de hacer las preguntas más o menos pausadas de tal manera de que se pueda no preguntar todas difíciles y todas fáciles, sino pues, fundamentalmente plantear que en el medio vaya el tema de la mediana dificultad, ¿no? Mediana dificultad puede ser, digamos, hasta 80%, hasta 40%, digamos, hasta tener una menor dificultad. Eso queda un poco a la liberación de ustedes, ¿no? Bien, aquí ya vamos a pasar un poco más rápido. Son las astucias técnicas, hoy hemos conversado de esto. Los defectos técnicos que se hacen en las preguntas son hechuras de preguntas que permiten que la respuesta correcta no sea porque sabe, sino porque tiene astucia para responderlas. ¿Y en qué se basa? Pistas gramaticales, pistas lógicas, expresiones absolutas, la más larga, repetición de palabras, estrategia de convergencia. Pero vamos a pasar esto para poder plantearlo directamente con ejemplos. Astucia para responder en base a las preguntas. Una de las opciones se diferencia claramente de las otras. ¿Qué pasa acá? La pregunta es, ¿en qué situación se trata de acidosis metabólica que se da en la enfermedad renal crónica? En el pH 7.2, cuando se acompaña de hipocalcemia, cuando se acompaña de hipofosfatemia, cuando se acompaña de hipercalcemia. Las cuatro opciones pudieran ser, pero hay una de ellas, esta la A, que se diferencia totalmente de las otras. Entonces, el astuto lo que dice, ¿por qué no me hizo cuatro iguales? ¿Por qué me puso una diferente? ¿Correcto? Entonces, usted dirá, bueno, puede ser que lo haga es profeso para marearlo, pero normalmente no es así. Normalmente lo que se trata es de que lo que trata el alumno con la astucia que tiene, tres iguales y una diferente, la diferente tiene que ser. Bueno, por algo me ha puesto una diferente. Por ejemplo, aquí, en un puesto de salud que tiene hablado por de cuatro trabajadores, llega que a ver, leemos, en un puesto de salud y uno 2 que tiene un total de cuatro trabajadores ubicados en ámbito rural con población dispersa y elevado porcentaje de menores de 2 años que reciben micronutrientes para prevenir anemia. Solo el 10% de los niños completa el esquema. Se requiere contar con más personal que visite a las familias y educarlas. ¿Cuál es la acción inmediata más recomendable que debe realizar el médico jefe? Si yo leo la pregunta de cuál es la acción inmediata más recomendable, cualquiera de las cuatro podría ser, pero la acción inmediata más recomendable
La veo y digo, ¿cuál podría ser? Coordinar con la comunidad, ¿sí? Entonces, me voy por el lado, no de que esa sea la respuesta porque yo sé que es la respuesta correcta, sino porque la estoy sacando por, por adláteros, ¿no? Es la idea. Y así hay bastante, ¿no? La respuesta correcta más larga, la repetición de palabras, la estrategia de convergencia, ¿no? Por ejemplo, aquí, la respuesta correcta más larga. ¿Qué es una pregunta de memoria? ¿Cuál o qué es el tumor de Pancoas? Y esta es la más larga. Pues estas son igualitas y esta es la más larga. Me voy por esta. Pueda que la pregunta no sea esa, pero la posibilidad de acertarlas se lean bastante, ¿no? Por ejemplo, repetición de palabras. Una palabra o frase que tenga el enunciado se repite entre las opciones. Esta es clásica. Paciente con lesiones herpéticas, distribuidas en un dermatomio con dolor, son causadas por el virus. Si son herpéticas, se le pone herpes acá, o lo hace la respuesta. Casi de cajón, acierta con la pregunta, ¿no? Estrategia de convergencia. La respuesta correcta contiene el mayor número de elementos comunes con las otras opciones. Por ejemplo, la causa más común de la diarrea tóxica del viajero es, y le pone Escherichia coli, enterotoxigénica, de tóxica con toxigénica. Lógico, el que ve la pregunta se manda de cabeza ahí, ¿no? Con mucha posibilidad de acertarla. Dificultad irrelevante. Las opciones son largas, complicadas o dobles. Y acá, por ejemplo, A y D son correctas. ¿Cuál de las siguientes opciones no corresponde al divertículo de Meckel? Está con mayúscula y con negrilla. Perfecto. Su localización es más frecuente en el borde mesentérico del lino. La mucosa gástrica está presente en la mitad de todos los divertículos de Meckel. Por lo general se origina en el hilio unos 60-90 centímetros del árbol ileocecal, que está muy parecido a lo que está planteando en la letra A, ¿no? Se deriva del conducto mesentérico vitelino. Las respuestas son tan largas para un enunciado muy corto. Entonces es una pregunta hecha en base a las respuestas. El enunciado se ha hecho en base a las respuestas. No se ha hecho el enunciado para dirigir específicamente a un tema para ver si sabe, sino que en base a las respuestas se ha hecho la pregunta. Por eso que sale una pregunta con una dificultad irrelevante, ¿no? Los enunciados son innecesariamente complicados y engañosos. La causa más frecuente de muerte por infarto agudo de miocardio antes que el paciente llegue a la emergencia es cualquiera podría ser, ¿no? Pues antes que llegue a la emergencia, podría ser cualquiera de ellas. Síndrome de Derle sale del tema, pero podría ser cualquiera de ellas: fibrilación auricular, choque cardiogénico, rotura cardíaca. Entonces, si yo contesto la A, la B o la D, no puedo decirle que no es correcta. Cualquiera de las tres podría ser correcta. Estas son memorísticas, claves rápidas. Estas la saqué de los que se había tomado cuando hicieron examen para los jueces en el Poder Judicial. Todas las preguntas que ven ustedes son netamente de memoria. Netamente de memoria. Eso es lo que tenemos que evitar. Y encima se repite la misma palabra en todas las respuestas. ¿No? Igualita esta de acá. Vamos a pasarla por alto para que... Este es interesante. Durante una gastrectomía por cáncer gástrico se realiza una linfadenotomía en el grupo ganglionar número 6 por sospecha de metástasis. ¿Dónde se ubica el grupo ganglionar mencionado? La respuesta. Primero, la pregunta es anatomía descriptiva. La idea es que no sea de anatomía descriptiva, sino que sea anatomía orientada o aplicada al caso clínico, porque esa es la idea, ¿no es cierto? En este caso, no hay una orientación directa, simplemente si yo memorizo dónde está el grupo 6 puedo contestar. Pero me sigue siendo una pregunta, por más enunciado que le haga de caso clínico, sigue siendo una pregunta netamente de memoria. ¿Por qué? Porque tiene un enunciado fútil. ¿Qué significa? Que si yo hago el grupo ganglionar número 6, ¿dónde se ubica? ¿Se dan cuenta? Puedo borrar tranquilamente todo el enunciado. Si pongo acá, por ejemplo, digo, la pregunta la hago: ¿dónde se ubica el grupo ganglionar número 6? Pierde sentido que el hecho que se haya hecho una gastrectomía.
Pierde sentido el cáncer gástrico, pierde sentido la linfadenectomía, porque la pregunta está dirigida a dónde se ubica el grupo ganglionar. ¿De acuerdo? Si yo le agrego el 6 acá, estoy haciendo un enunciado fútil, una cantidad de enunciado que no me sirve para nada. Miren acá. Ante un paciente con ictericia y coluria, podemos afirmar que la bilirrubina directa está aumentada. Indirecta se ve excretada con facilidad por la bilis. Directa se transporta por la albúmina. Indirecta se elabora por el hígado. Si yo soy acucioso y tengo maña, soy astuto, ¿qué es lo que hago? Digo, todas estas tres preguntas, las últimas tres opciones, se refieren a un aspecto fisiológico, ¿correcto? Y esta es la única que se refiere al aspecto patológico, que es lo que estamos mencionando acá. Entonces, yo digo, ¿de qué me sirve afirmar qué me sirve la ictericia y la coliuria si las preguntas que están acá son fisiología? Si no pongo nada arriba, la pregunta podría ser tranquilamente cuál es la verdadera, ¿no? Pero aquí afirmar que la bilirrubina directa aumentada es la única que se sale del mapa de tener tres opciones que son de aspecto fisiológico y esta sí es aspecto patológico. ¿Está más o menos clara la idea? Este es más grave. Todo lo que están leyendo aquí, una, dos, tres líneas, cuatro líneas, cinco líneas, seis líneas, un caso larguísimo, no larguísimo, bastante sustentado, pero viene la pregunta, ¿con qué fluido inicio el tratamiento de reanimación? O se inicia en todo caso. Si yo borro todo esto y solamente me voy de frente a la pregunta, ¿con qué fluido inicio el tratamiento de reanimación? Es lo mismo, ¿no es cierto? La respuesta va a ser la misma. Todo este caso clínico que nos hemos invertido en hacerlo y el alumno ha invertido tiempo y empleando mucho cerebro, se ve reducido a con qué fluido inicia el tratamiento de reanimación. Es lo que llamamos un enunciado fútil. Esto, por ejemplo, es un problema de contenido. Es muy límite la respuesta entre la A y la E. Perdón, la A y la D. La A y la D. Hay un error ahí, ¿no? ¿Cuál es el trastorno ácido básico con esta cifra de pH, bicarbonato y presión parcial de anhidrido, del CO2? Si yo saco la regla matemática para ver esto, queda entre acidosis metabólica y acidosis mixta. Y si alguien lo hace así, puede decir la pregunta está mal hecha y la puede juzgar tranquilamente. Mira acá está, esto sí. A ver, quería preguntarle a uno de ustedes que si lee esa pregunta, ¿dónde está el tema? Para no hablar yo solo. ¿Se anima? Veo a Miriam Fiestas Mogollón, ¿está? Sí. ¿Qué le parece la pregunta? Ah, una de cada uno. Y Ahorita. No, ya. Es bastante. ¿Empieza ya? Sí. la alternativa más larga. Claro, Sí. tiene dos errores, ¿no es cierto? Primero, que tiene una pregunta la más larga y esa es la respuesta correcta, ¿de acuerdo? Ujú. Pero también tiene una pregunta, tiene una mal hechuda Los otros garrafal. son, Pone en caso de faringitis aguda recidivante y acá le pone faringitis crónica. Esta, por supuesto, como hacía Jalaída, yo la desecho inmediatamente. Si aquí me dice que es aguda recidivante, pues me pone crónica, que es otra terminología, ¿no? Entonces reduzco mis lesiones a tres nada más. ¿De acuerdo? Miren esta pregunta. En un establecimiento I2, no sé, para no hablar yo mismo, a ver, Luis Fernando está. Luis Fernando, profesor, ya, recién. sí. Un favor, ¿qué le parece esa pregunta? Bueno, primero que todo,
Es un caso así de, digamos, de preguntas fáciles. De preguntas fáciles, ¿no? No, si está bien Que, hecha la pregunta. ¿ah? Si está bien hecha la pregunta, ¿le parece? El tributo de la atención primaria se va. No, está diciendo prácticamente lo único que debíamos hacer, ¿no? Borrar todo eso. ¿Qué tributo de la atención primaria está vulnerando? Accesibilidad nomás, pues. ¿Por qué se va? Coordinación no hay. En la pregunta está la palabra acceder y en la Claro, respuesta accesibilidad. ahí está la misma pregunta. Así es, claro, eso es lo que quería decir, ¿no? Le pone 20 personas no logran acceder. ¿Qué atributo se está una? Así no sepa que esto no es. Así no sé, Si aquí dice acceder y aquí dice ahí está la accesibilidad, respuesta ya. claro, pasa con frecuencia. Miren este, por ejemplo, en este enunciado presenta lesiones eritematosas, y aquí está, en la letra D. Acá presenta zonas extensoras de extremidades, Plurito, lesiones zonas extensoras. Pitiriasis alba, también la tiene acá. Pliegue de dientes moros, también lo tiene también acá. lo tiene. Prurito intenso de piel, ¿cuál es el signo que ahorita el diagnóstico de la medida atópica? Todo está en, todas Las tres, los datos que están cuatro. aquí están en, si los datos que están aquí, cualquiera puede haber sido la respuesta, ¿correcto? Si yo pongo prurito cutáneo, pero de todas maneras no hace que la pregunta está mal hecha porque todos los datos que están aquí los está repitiendo acá, ¿no? Es un detalle importante. Esta es una pregunta netamente memorística, ¿no? ¿Cuál es el nervio que inerva el músculo ilíaco? Yo estoy seguro que nos hacemos la pregunta nosotros y no la contestamos. En memoria, pues. Memoria, y esa no es la idea, ¿no? Mm. Miren acá, enunciado largo con datos no necesarios. Vamos a ver, varón 54 años, alcohólico crónico, consulta por edema con antecedentes de cirrosis hepática, acude a emergencia por trastorno del sensorio y fiebre. Al examen, ascitis moderada, laboratorio de leucocitosis marcada. Líquido acítico con aumento de la celularidad a predominio de polimorfonucleares, mayor de 250 células por mililitro y cultivo positivo de Escherichia coli. ¿Cuál es el antibiótico de elección? Datos innecesarios, bastantes, ¿no? Varón de 54 años, es alcohólico crónico, perfecto. Este consulta por edema y para la pregunta que me están haciendo, ¿cuál es el antibiótico de elección? Yo puedo borrar todo lo que está tarjado. Y me quedaría alcohólico crónico con antecedentes de cirrosis hepática, acude de emergencia por atonia sensorio y fiebre. En el líquido acítico encuentra cultivo positivo de Escherichia coli. Con esos datos ya puedo dar la respuesta. Los demás datos que están ahí que tarjados no me sirven ni siquiera para equivocarme. ¿De acuerdo? Aquí es un poco más complicado, pero para ganar tiempo lo voy a pasar de forma muy parecida a la anterior, ¿ya? El director de la región de salud se reúne con los directores de salud privados de Fuerzas Armadas de su región para establecer un plan de trabajo para disminuir la desnutrición crónica de los menores de 5 años en el marco de la reforma del sector salud. ¿Cuál de los siguientes es el lineamiento priorizado? Fortalecer la atención primaria de salud, mejorar las guías clínicas, promover la actividad de los clases, desarrollar las acciones de educadores pares. La pregunta parte por tanto desactualizada. La reforma ya no existe, ¿no? Y un interno puede saber los lineamientos si no lleva gestión, porque está, ¿cuál de los siguientes lineamientos priorizados? ¿Enseñan a los internos o a los que están entrando internado los lineamientos? La pregunta tiene varias situaciones que la hacen una pregunta desechable, ¿no? Un detalle del estilo también es que la- las, las, las palabras que se repiten en las opciones deben pasar al enunciado. ¿A cuál patología? Si yo pongo acá, ¿a cuál patología prostática corresponde? Borro próstata acá, borro próstata acá, borro próstata acá y borro próstata acá. Y lo hago más simple para el quien está dando examen.
¿De acuerdo? Entonces, ¿a cuál patología prostática corresponde? Borro próstata de acá, borro de la próstata de acá, borro esto y hago una pregunta mucho más simple. ¿No? Es la recomendación que se hace para el estilo. Estas son las tendencias para las evaluaciones. Creo que ahí lo vamos a poder dejar porque nos está ganando el tiempo. Son las nuevas. Que yo se lo voy a enviar estos y con eso van a tener la mayor posibilidad de leer todo esto. Son los avances que ya hay respecto a la pregunta de opción de múltiple, que creo que es menester que se lea en algún momento. ¿No? Pero creo que ya me estoy pasando el tiempo. Si hay alguna pregunta, por favor, para terminar ahí. Sí, doctor, respecto a las preguntas que se formulan, también hay que ver el tiempo que se les da para poder responder. Bien, ya hemos hecho trabajo del siguiente. Por ejemplo, esta pregunta la pregunta que se hace en el ENAN y que se hacen con un enunciado correcto, claro, contundente y opciones cortas y también seguras. Agarramos el examen y lo hicimos ver lo hicimos hacer por internos que habían terminado recién, ¿no? Y por alumnos incluso entonces, y ellos, cada pregunta demoraban entre 35 a 40 segundos. ¿No? Se le puso un minuto porque, bueno, no todos tienen la misma posibilidad de repente, ¿no? Pero normalmente el que sabe el tema, en un minuto lo responde, siempre y cuando las preguntas sean hechas con estas condiciones que estamos mencionando, concretas, claras, contundentes, yendo a lo específico, ¿no? Poniendo datos de repente para descartar otras patologías, sí, pero no datos que no tienen, que son totalmente irrelevantes, ¿no? Esa sería la idea. ¿Alguna otra pregunta?